y la serie se llama Obediencia en la Familia. Así que el día de hoy me corresponde a mí continuar la serie y tiene como subtítulo Hijos y Padres. Hijos y padres. Creo que todos aquí somos hijos, ¿cierto? Todos somos absolutamente hijos. Tenemos un padre y una madre. Lastimosamente algunos, como en mi caso, mi padre falleció. Hay otros que están con vida, pero somos hijos. ¿Listo? Entonces, vamos por favor a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Ahora, la intención de esta enseñanza es comprender la importancia de la obediencia en la familia. Durante siglos hemos visto cómo la familia es el centro de todo, cómo Dios creó la primera familia y cómo por la desobediencia desencadenó el pecado original. Creo que todos sabemos cuál es el pecado original, ¿cierto? El pecado de Adán. Hoy, en la actualidad, tratamos de obedecer al Dios que no podemos ver y cumplir sus mandamientos cada día. Antes de desglosar todos los puntos que vamos a tratar esta noche, quiero que usted tenga presente estas dos preguntas. La primera es, ¿qué tan obedientes somos realmente en nuestra familia? ¿Y cómo podremos obedecer y amar verdaderamente a Dios, a quien no podemos ver, si no obedecemos a nuestros padres, que sí podemos ver? Esas dos preguntas, téngalas ahí. Medite en ellas mientras que vamos desglosando cada uno de los puntos que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Para iniciar con el primer punto es orden en el hogar. Vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Me colaboras con la primera imagen? Maño, por favor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Representado en la parte superior podemos ver lo que el texto nos está queriendo decir. Cristo es la cabeza suprema, después el esposo, después la esposa y por último los hijos. La Biblia representa un orden claro y jerárquico en la familia, no como opresión, sino como un diseño divino para atraer armonía, protección y bendición. Este orden siempre tiene a Cristo como centro. En este orden jerárquico tenemos principalmente a Dios como esa cabeza suprema, pues está el esposo, cabeza de la esposa, como estamos viendo acá en la gráfica,
Y seguidamente se encuentra la esposa como esa ayudadora y compañera para su esposo. Y por último, pero no menos importante, están los hijos. Ahora, los hijos bajo la autoridad de sus padres, pero que al final tu hijo, o sea, todos nosotros, somos fruto de esa familia. Estos hijos serán los encargados de trascender a las demás generaciones lo que tus padres te enseñaron. Por eso al inicio hice esta aclaración. Todos los que estamos aquí somos hijos. Y todo lo que tu padre te enseñó, todo lo que tu padre te enseñó de nuestro Señor Jesucristo, eso tú, cuando llegues a ser padre o si ya eres padre, tienes que trascender ese mensaje. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Ahora, hay un rol que es muy importante y es el del esposo. Vamos por favor a Efesios capítulo 5, versículo 25. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora seguimos continuando con lo que más dice, con los otros versículos que dice ahí. Enfoquémonos primero en este versículo. Maridos, amad. Amad. En el griego original, la palabra amad, está representada está escrita como ágape. Amad en el griego original. Ahora, ¿qué significa ágape? Amén, amor incondicional, amor de entrega. Tercera imagen, por favor. El amor ágape. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, ágape a vuestras mujeres. Aquí podemos encontrar algunas características del amor ágape. Un amor que ama sin cambiar. Es un amor que da por su propia cuenta sin demandar o esperar un pago. Ahí puede leer cada una de esas descripciones. Pero ahora, el amor ágape puede ser definido como un amor sacrificial que da, que absorbe. La palabra tiene poco que ver con la emoción, con emociones. Tiene mucho más que ver con una negación propia por el bien de otra persona. Querido hermano, lo que Cristo nos está queriendo decir ahí es que amemos a nuestras esposas de la forma como Cristo amó a la iglesia para sacrificarlas, versículo 26, para santificarlas, haciéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Este tema es muy maravilloso y lo podemos decir los hombres que estuvimos aquí el miércoles.
Y aprovecho esta oportunidad para invitarte a ti, hombre, que no estuviste este miércoles, a Hombres Forjados, y pudimos profundizar mucho con respecto a este tema. Y es que podemos leer este pasaje y pensar que Pablo está diciendo: maridos, sean amables con sus esposas, o maridos, sean buenos con sus mujeres. Eso podría sonar bonito, ¿sí? A un matrimonio, no, fantástico. Pero lo que en realidad el apóstol Pablo nos está queriendo decir en este versículo sería así: maridos, practiquen la negación propia continuamente por el bien de sus mujeres. Marido, practica la negación propia continuamente por el bien de sus mujeres. Así como Jesús se negó a sí mismo. ¿Por quién? Por la iglesia, para salvar a su iglesia. Así, querido marido, te digo, niégate a ti mismo por el amor de tu esposa. No seamos esos esposos imponentes hacia la familia, hacia tu hogar. Querido hermano, hemos podido desglosar el orden en el hogar, en un hogar cristiano, la forma como Dios describe, como la palabra nos describe cómo debe ser el orden. Ahora vamos a entrar al segundo punto, que es hijos que honran y obedecen. Para iniciar este punto, nos tenemos que trasladar al pacto con el pueblo de Israel. Levánteme la mano el que sabe cuál es el pacto con el pueblo de Israel. ¿Alguien sabe cuál es el pacto con el pueblo de Israel? ¿Les da miedo? Es los 10 mandamientos. Ese fue el pacto de Dios con Israel. Ahora, dentro de los 10 mandamientos, solo hay uno que se relaciona directamente sobre la familia. Y ese es el número 5. El quinto mandamiento es el que se relaciona directamente sobre la familia. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Vamos por favor a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y ahí se encuentra: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí podemos ver cómo Moisés le está diciendo a esas primeras generaciones del pueblo los mandamientos que Dios había establecido, las reglas que ellos tenían que seguir. Pero vamos a ir un poco más cuando está esa segunda ley que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Aquí Moisés ya está mucho más anciano, está a punto de entregar el liderazgo, está a punto también de fallecer, y está con esa nueva generación que poco conoce de Dios, del Dios que los sacó de Egipto. Ahora les está diciendo a esa generación joven: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Les está diciendo: si tú honras a tu padre y a tu madre, te alargaré, te daré más días de vida. Y no solamente te va a dar más días, sino que también te está diciendo que te va a ir bien en esos mismos días que te serán alargados.
Podemos llamar a este mandamiento el mandamiento olvidado. ¿Por qué? Porque hoy en día es el mandamiento que muchos olvidan. Hoy en día ese mandamiento muchos ni siquiera lo tienen presente en la actualidad, ya que podemos ver cómo hoy hijos menosprecian, avergüenzan en público, gritan, golpean, ignoran, se burlan, desobedecen y hasta matan a sus propios padres. Hoy en día, el respeto y el honor al que te dio la vida, muchas personas no los están respetando. Muchas personas no los están amando. Muchas personas están olvidando este mandamiento que el mismo Dios le dijo al pueblo. Y para contrastar con el primer versículo que vimos, todo esto va en contra de lo que Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, que es: honra a tu padre y a tu madre. Desde el 1, disculpen. Hijos, obedeced en esto al Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué con promesa? Por lo que ya le expliqué anteriormente, lo que significa el tú honrarlos y el tú obedecerles, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El mandamiento es simple. Los hijos deben de obedecer a sus padres. Esto no solamente significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarle a su hijo obediencia. A ti, padre, te cae la responsabilidad de enseñarle a tu hijo obediencia. Uno de los trabajos más importantes del padre es enseñarle a tu hijo obediencia. No le enseñamos a nuestros hijos a cómo desobedecer. ¿Por qué creen que no les enseñamos a cómo desobedecer? Porque los hijos, o sea, todos nosotros, hemos heredado ¿de quién? Del pecado original, la desobediencia. O sea que a nuestros hijos no tenemos que enseñarle la desobediencia, porque ya eso viene dentro de nosotros. Esa inclinación del pecado original. Pero la obediencia debe ser enseñada. Ahora, es necesario que los padres le enseñen a sus hijos obediencia para que el hijo crezca sabiendo cómo obedecer a Dios. ¿Cómo va a saber él cómo obedecer a Dios si tú nunca le enseñaste cómo obedecer? Es algo muy fundamental y présteme mucha atención. No sé si me está captando la idea de lo que el Señor nos quiere decir esta noche. Aún enseñarles a obedecer a Dios, aún cuando Él no entienda o no quiera entenderlo. Recuerdo en mi adolescencia, cuando mi padre y mi madre me decían: hay que ir al servicio, tienes que vestirte decorosamente para ir al servicio. Y yo no quería. Los que son un poco más antiguos aquí me recuerdan cómo me vestía yo. Recuerdan cómo andaba con mis pelos parados, con mi dialecto, con mi forma de hablar, grosero y rebelde.
porque rebelde que sí fui. Ahí está mi mamá sentada en la esquina. Rebelde que sí fui. A veces me juntaba con la vecina de al frente y ella me decía, ¿para qué vas a ir para la iglesia? Oye, ¿verdad? ¿Yo para qué voy para la iglesia? A veces el enemigo pone piedra de tropiezo a tu lado para que tu hijo caiga y después ser la burla de tu familia. Pero gloria a Dios por mi padre y gloria a Dios por mi madre, porque gracias a ellos estoy aquí parado. Porque ellos me enseñaron a obedecer, aunque yo no quería. Ahora, padres, la desobediencia debe ser castigada para que la obediencia sea aprendida. Si tú y yo como padres que somos no castigamos la desobediencia, ¿cómo cree que ese hijo va a crecer? ¿Cómo cree que ese hijo va a creer que todo lo que hace es libre? ¿Y quién es el que vive? Eso fue a propósito para que no se me durmieran. Ahora, recordemos a alguien que su generación fue destruida por no enseñar obediencia. Y es Elí. Elí no corrigió a sus hijos. Sabían que sus hijos hacían cosas depravadas dentro del templo y no los corrigió. Eso lo pueden encontrar en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 en adelante. Es muy extenso, no lo vamos a tocar. Pero si usted quiere ver lo que pasó con los hijos de Elí por no corregirlos, puede ir a 1 Samuel capítulo 2, 12 en adelante. Ahí se encuentra todos los pecados que hicieron sus hijos y cómo Elí dejaba que sucediera. Ahora, ¿qué es honrar? Definámoslo. Es la estimación, respeto y buena reputación que se tiene de una persona, debido a su virtud, mérito o comportamiento digno. Representa el reconocimiento social del honor e implica valorar y respetar a otro como autoridad, padres o Dios a través de acciones y virtudes. Tomo un poco de agua porque le voy a decir una vivencia personal. Te damos gracias, Señor, Padre. La gloria y la honra es para nuestro Señor. En mi adolescencia, como dije anteriormente, fui muy desobediente, grosero en muchas circunstancias. Y hay una anécdota con mi padre. Estábamos en la cafetería y a veces, como todo buen padre que ordena a su hijo, como todo buen hijo desobedece. Y no hacemos caso. Recuerdo que mi padre me había dicho, no recuerdo bien, que hiciera algo. Yo, por mis cosas de mi juventud, me distraje, como todo joven que se distrae, y se me olvidó. Recuerdo que eran como las 3 de la tarde, hacía un solazo como lo que está haciendo en estos días. Y él venía de hacer un mandado. Cuando él regresa, yo, no le hice lo que papi me pidió. Se me había olvidado y cuando lo veo que él viene entrando, es que me acuerdo. Cuando él viene y levanta su mirada y me dice, lo primero que me dice es si ya había hecho lo que le había pedido. Y yo, papi, ya lo hago. Ya. Se me olvidó. Yo me paré de forma muy acelerada y salí.
hacer lo que él me había pedido. En ese momento, él cogió tanta rabia, la temperatura, todo lo demás. Cogió una botella de Coca-Cola de litro personal, perdón, de litro no, de envase personal, y salió detrás de mí a darme con la botella. Venía furioso porque su hijo no le había obedecido. Recuerdo en ese instante, le dije: papi, papi, es el enemigo. Papi, es el enemigo. Piénsalo, no lo hagas. En mi mente siempre estuvo la honra por él. Siempre lo honré. Jamás iba a levantar mi mano contra mi padre. Jamás lo iba a hacer. Y le decía: papi, es el enemigo el que quiere que peleemos. No le demos gusto. Sé que yo fallé, pero mira lo que vas a hacer. Él en ese momento se detiene frente a frente con la botella de Coca-Cola en su mano. Baja el brazo y se regresa. Horas después, que ya no habíamos calmado, se acerca y me dice: hijo, perdóname. Perdóname por lo que iba a hacer. Y yo le dije: padre, perdóname a mí, porque yo también te desobedecí. Nos dimos un abrazo y en ese momento todo quedó olvidado. Nunca se olvide de honrar a tu padre. Estés en la circunstancia más horrible, no estés completamente de acuerdo con lo que él esté haciendo, pero tienes que honrarlo. Debes de honrarlo, porque no es porque yo lo estoy diciendo, es porque está en la palabra. Hemos visto 3 versículos completamente diferentes, ubicados, que hablan de la misma forma de cómo debemos honrar y respetar a nuestros padres. ¿Y quién es el que vive? Demos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Estamos terminando y vamos a nuestro tercer punto. Padres que moldean. Padres que moldean. La sociedad hoy quiere instruir y moldear a las nuevas generaciones con la intención de alejarlos completamente del temor de Dios y apagarles la fe que ellos podrían obtener. Es aquí donde los padres moldean, corrigen, aman y enseñan los principios de nuestro Dios. Hoy día sabemos cómo la sociedad le está quitando, digamos, el poder a que su padre corrija a su hijo. Hoy podemos ver cómo se levantan leyes, cómo se levantan tantas cosas que quieren desautorizar al padre que quiere corregir a su hijo. No en vano está el proverbio que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando instruimos al niño en los caminos, estamos entregándoles herramientas para ellos defenderse
de las artimañas del enemigo que pueden encontrarse allá afuera, en el colegio, en la universidad, en la cancha de fútbol. Instruir al niño es una responsabilidad que nosotros como padres tenemos. Porque cuando tú no alcanzas a ver ya qué está haciendo, las instrucciones que tú has dado son las que estarán con él. Recuerdo en mi adolescencia ir a jugar fútbol aquí en Villarreal cuando la cancha era de arena o en la ribera. Y muchas de esas personas con las que me rodeaba, que íbamos a jugar, tenían malos hábitos. Unos fumaban droga, fumaban marihuana, hacían de todo. Y cuando yo veía que empezaban a hacer cosas que no eran correctas, yo me apartaba. ¿Por qué? Porque mis padres ya me habían instruido y que eso era malo. Y que si alguien me ofrecía, yo tenía que rechazarlo. Para ser padres que moldean a sus hijos, nos basaremos en dos personajes bíblicos. El primero, Abraham, el padre de la fe. Vamos a Génesis, por favor. Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18, versículo 17. ¿Todos tenemos? Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, lo que él ya le había prometido. Abraham educó a Isaac en la fe y en el temor. Pero una de las cosas que Abraham me ha mostrado, escudriñando su palabra, es que él fue obediente a la palabra de Dios. Su familia, su descendencia, eran idólatras. Cuando él sale de Ur de los Caldeos, es porque está obedeciendo al Padre amado, a nuestro Dios amado. Él es obediente. Abraham fue el que trajo bendición a nuestras vidas, porque gracias a él todas las familias de la tierra son bendecidas. Otro personaje se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Es una carta que Pablo le escribe a Timoteo mientras que él estaba siendo prisionero por segunda vez en Roma. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estos dos personajes son Luis
y Eunices, la abuela y la madre, que moldearon su fe genuina a su nieto e hijos. Ellas transmitieron una fe sincera de generación en generación hasta llegar a Timoteo. Lo que hicieron fue maravilloso, porque hicieron que la fe trascendiera directo a su hijo y a su nieto. Estamos nosotros trascendiendo, transmitiendo la fe que Dios nos ha dado a nuestros hijos. Estamos nosotros moldeando a ese hijo de la forma que Dios quiere. Padre, hijo que estás aquí, Dios tiene el control de todo. Recuerdo en estos días hablando con mi mamá de cómo explicaba cómo llegaron ellos a los caminos del Señor. Gracias a mi abuelo, los invitan en una iglesia cuadrangular que se encuentra en Robinson Pitalúa. Mi papá y mi mamá se entregan allá. Pero antes de eso, yo se lo digo a mi mamá. Yo podía tener como 5 años, no, creo que menos, como 4 años. Y recuerdo cómo mi papá llegaba borracho a casa, cómo mi papá maltrataba a mi mamá, cómo peleaban. Cuando la casa apenas era un solo cuarto, cómo llegaba el borracho en la madrugada y peleaba con mi mamá. Yo tenía como 4 años, algo así, no recuerdo más o menos. Sé que cuando peleaban caía en el toldo así, guindado, mientras que ellos peleaban de aquel lado. Eso está en mi memoria. Y recuerdo cómo mi padre era, porque lo vi. Pero también pude ver cómo Dios a través de su padre, o sea, mi abuelo, transformó la vida. Cómo llevó mi abuelo, cómo llevó a Dios a la vida de mi padre. Cómo se lo mostró y se lo presentó. Y le dijo: hijo, este es el camino correcto. Después mi padre hizo lo mismo conmigo. Recuerdo en mi primer año de escolar, mi papá manejaba una bicicleta y él tenía esa mansaviejo, esa parrilla atrás, y mientras que él iba dando pedal cuando me llevaba a la ribera, me decía: santo eres tú, Padre. Dani, ora. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por la vida de tu familia. Gracias por tu padre y por tu madre. Podía tener yo algunos 6, 7 años, creo que un poquito más pequeño que Ángel. Y él, cada vez que me llevaba al colegio, siempre orábamos de camino a clases. Él marcó mi vida también, diciéndome: Dani, este es el camino correcto. Dani, busca del Señor, ora. Ahora no, entonces la hermana Marta no hizo nada. No, mírale las rodillas cómo están. 3 de la mañana, 4 de la mañana, mi madre orando por mí, intercediendo por ese hijo rebelde. Padre, en tus manos está instruir a tu hijo. Ahora, ¿qué creen yo que estoy haciendo con Aitana? Lo mismo que mi padre me enseñó. Porque si no le enseño ahora, ¿quién le va a enseñar? Si yo sé que cuando yo de niño mi padre me enseñaba a orar y me dio resultados, ¿cómo yo no voy a hacer eso con mi hija? Yo no puedo esperar que los de la escuela dominical me vengan únicamente a hablar a ellos. Lo de la escuela dominical es excelente, pero yo como padre no puedo dejar la responsabilidad en ellos. Yo también tengo que poner mano, porque yo soy responsable
¿A quién van a llamar a cuentas? A mí. No van a llamar a cuentas a los de la escuela dominical, a los maestros. A mí como padre, primeramente. Para finalizar, la obediencia en la familia es más que recibir órdenes, hacer caso o someterse a alguien. Para mí, para Daniel Fuentes, para mí la obediencia es un acto de amor por quien te dio la vida, por quienes se sacrificaron día tras día por ti. Para mí eso es la obediencia. Hijos y padres que están en este lugar, hemos visto el diseño hermoso y ordenado que Dios estableció para la familia. No se trata de un orden para oprimir, no, sino para proteger, bendecir y reflejar el amor de Cristo en el hogar. Hoy Dios nos pregunta lo mismo que al principio de esta enseñanza. ¿Qué tan obedientes somos realmente en nuestra familia? Si no podemos honrar y obedecer a nuestros padres, a quien vemos, ¿cómo decimos que amamos y obedecemos a Dios a quien no estamos viendo?